Listo, vamos a hacer un preprocesamiento de imágenes satelitales, para lo cual entonces lo primero que vamos a hacer es una corrección de reflectancia y un pan sharpening en el Semi Classification Automatic plugin. Entonces lo que vamos es hacer, yo lo tengo acá, ustedes pueden ingresar por acá o por acá. Vamos a ir a preprocesamiento, vamos a utilizar el juego de bandas, hemos visto algunas herramientas básicas, hemos visto cómo descargar producto, cierta imagen en Lanza, y vamos a ir a preprocesamiento para Lanza. Entonces vamos a ir a buscar nuestra carpeta donde se encuentran nuestra imagen Lanza, la original, ¿sí? La seleccionamos y el MTL lo seleccionamos. Le vamos a decir aquí que vamos a hacer la corrección atmosférica, únicamente para azul y verde, usar valores sin datos para el cero. Vamos a hacer pan sharpening, que es disminuir la resolución espacial, ¿sí? De bajarla de 30 por 30 a 15 por 15, ¿sí? El tamaño del píxel. Crear juego de bandas y utilizar sus herramientas. Aquí vamos a dejar esto sin eso y vamos a pararnos acá. Entonces vamos a quitar la banda 1, 10, 11 y vamos a quitar la banda 9. Vamos a dejar la banda 8 porque con ella vamos a hacer el pan sharper. Le vamos a decir correr, me va a decir que seleccionemos una carpeta. Entonces yo voy a seleccionar aquí en QGIS y voy a crear una carpeta que se llame preprocesamiento. La selecciono la carpeta y esperamos mientras él está realizando. Entonces, ¿qué va a realizar? La corrección de reflectancia y la corrección de pan sharpening para disminuir la resolución espacial. Luego de haber hecho el pan sharpening y la corrección de reflectancia, entonces vamos a eliminar estas de reflectancia de acá a la lista. Y el pan sharpen lo que significa, como les decía, era que bajaba la resolución a un tamaño de píxel de 15 por 15. Luego vamos a hacer una combinación para estas de pan sharpen. Voy allí a hacer mi classification plugin y voy a hacer una clasificación 652. Puede ser, recuerden aquí utilizar la longitud de banda del sensor o el Lanza 8, el sensor OLI, y con unidades de micrómetros. Bueno, yo he hecho esa clasificación para mirar diferentes tipos de coberturas que puedo encontrar allí. Entonces con esa es la que yo voy a trabajar para identificar mis diferentes tipos de cobertura. Mínimo se pide a veces identificar 4 clases, dependiendo del lugar o área de estudio se pueden identificar más o menos. Ten en cuenta que aquí yo encuentro cuerpos de agua, ¿sí? Encuentro como este color azulito. ¿Y cuáles son esas 4 macro clases? Entonces pueden ser agua, construcciones, carreteras, vegetación y suelos desnudos. Voy a empezar con aguas, voy a empezar a revisar. Para eso me dirijo hacia mi classification plugin y allí voy a hacer un entrenamiento, training input. ¿Sí? Voy a ir en este momento a training, voy a dar un clic aquí y lo que vamos a hacer dentro de esa carpeta de preprocesamiento, voy a darle un training, voy a escribir entrenamiento, guardar, ¿sí? Y se ha creado una ruta aquí de entrenamiento. Entonces lo primero, entonces vamos a mirar las vegetaciones. Entonces voy a empezar con uno, ¿sí? Con clases. Entonces aquí son como esas macro clases, y aquí si hubiera una distinción de cuerpos de agua. Vamos a utilizar acá el ROI, podemos hacer un polígono o podemos pararnos con activar el puntero. Si nos paramos, él identifica, ¿sí?, aquellos píxeles que tienen un mismo valor. Bueno, y todo depende aquí de la distancia que le asignemos. Si asignamos una distancia mayor, se darán cuenta que cuando yo doy un clic aquí, él utiliza o se va adecuando a esos píxeles que tienen esa misma característica.
o pueden dibujar el polígono, ¿sí? Como les parezca más fácil. Yo considero que con esta herramienta de Semi-Classification Plugin, clic derecho para terminar, es mucho más sencillo con este activar el puntero y seleccionando allí entonces agua, y aquí lo voy a escribir río. Entonces le digo que autosalvar sin nature y lo pongo allí y ya tengo la primera. Entre más polígonos seleccione mucho mejor, y allí se van a ir creando, porque así él va a ir reconociendo en toda la imagen que aquellos píxeles que tengan ese mismo valor les va a poner en este caso agua, río. ¿Sí? Listo, ahora vamos con vegetación. Entonces para vegetación lo que podemos hacer, entonces cambiamos la macro clase y le voy a escribir vegetación, y ya no se va a llamar río, sino puede ser diferente tipo de vegetación. Si yo me paro acá, es en cuenta que él selecciona, ¿sí? O como les digo, puedo crear un polígono dependiendo, ¿sí?, qué tanta información yo requiera. Aquí yo puedo agrandar el tamaño, lo actualizo y se va agrandando ese polígono, ¿sí? Depende yo qué tanto tamaño es el que quiera darle a esa área. Aquí me dice mínimo de 60, máximo de 640, ¿sí? O como les digo, podemos dibujar también el polígono teniendo cuidado que no vayamos a pisar un píxel que tenga aquello que no queremos. Entonces a este le voy a decir vegetación densa, puede ser. Digo salvar sin natura. Lo que me está creando son como unos polígonos con esa vegetación. Salvamos. Ahora dentro de esta imagen logro identificar otro tipo de macro clase, así que pueden ser suelos desnudos o puede ser suelos erosionables. Entonces los voy a identificar, que son estos de rojito. Acá lo bajamos a 0,06, entonces estos son como suelos erosionables. Entonces aquí suelos desnudos o sin vegetación, y podemos poner zonas erosionables. ¿Sí? Zonas erosionables, guardamos. Aquí zonas erosionables, lo mismo guardamos. Entre más mejor, porque estaremos identificando, le estaremos haciendo saber que hay ese tipo de píxeles que tienen ese tipo de información. Mientras que este moradito pareciera que son como zonas de cultivo de transición o otros suelos, cierto, otro tipo de suelo. Se podría hacer otra macro clase
otro tipo, vegetación o cultivos de transición. No identifico son carreteras o construcciones dentro de esta imagen satelital. Sí, pero seguramente este moradito que estamos aquí ya se va a acercar. Lo que identificamos es que sí parece que son otras zonas de cultivo, ¿sí? Entonces, a esto entonces aquí ponemos cultivos como una clase, sí, todo depende. Por otros, ¿sí? Aquí lo ponemos como macro clase 3, ¿sí? Guardar. Este que era de vegetación, este de suelos desnudos, este era zona 3. Este no era macro clase 2, sino era una macro clase 3. ¿Sí? Entonces lo que son y este eran más macro clase. No eran suelos, aquí se me olvidó cambiar la macro clase, entonces los vamos a seleccionar. Todos estos que son zonas erosionables. Entonces lo que vamos a hacer es aquí seleccionarlos. Vamos a eliminarlos. Vamos a volverlos a seleccionar. Recuerden solo, bueno, en este caso ya será macro clase 4, entonces suelos desnudos. Y lo vamos a poner como zonas erosionales. Guardar. Y nuevamente entonces guardar, ¿sí? Dentro de la macro clase 4. Tengan cuidado ahí cuando cambian de tipo de vegetación. Mientras que estos morados parecen como otro tipo de cultivos, entonces este es diferente. Se lo vamos a seleccionar dentro de macro clase 3 y otros, como lo habíamos dejado, otros. Salvar, salvar. Vamos identificando y vamos salvando, ¿sí? Hacemos tantos como requeramos y salvar. Bueno, aunque se haya identifique 4 macro clases, aquí está identificado por como la subclase, cierto, como esta otra clasificación o aquel otro aspecto que le di. Entonces nos vamos aquí a donde dice macro clases y allí vemos los 4 tipos. Vamos a cambiar los tipos de color. Entonces para agua le voy a dar un color azul, para vegetación un color verde, para cultivos podemos un color morado y suelos desnudos un color como amarillo, como este ladrillo, ¿sí? Y ya tenemos allí nuestras 4. Lo podemos ver tanto por macro clases como aquel listado de clasificación que estábamos mirando. Aquí podemos encontrar diferentes comandos como combinar firmas espectrales seleccionadas para obtener una firma promedio, calcular firmas para los elementos seleccionados. Entonces, por ejemplo, estas de río, que pertenecen todas a la clase 1, ¿sí? Aquí hay clase 2, clase 3 y clase 4. Bueno, está ahí, permítame un momento, está donde está. Estas de suelos, entonces estas que son río. Pensé que había creado una que estaba mal. Podemos mirar, calcular las firmas para los elementos seleccionados y vamos a mirar la firma para la clase 1, ¿sí? Todo lo
las firmas espectrales para la clase 1, que podrían calcularse también. Agregamos las firmas espectrales ahora en estos elementos seleccionados y allí encontramos toda la información de esas firmas espectrales en cuanto a datos estadísticos, ¿sí? Y la distancia que hay entre unas y otras. La idea es que manejen los mismos valores puesto que están representando una misma clase. Todo esto deben ponerlo dentro del trabajo que ustedes van a entregar en su taller parcial. Acá las distancias espectrales, detalles de las firmas, el gráfico, ¿sí? Y los detalles de las firmas. Entonces cuando ya tenemos esto, entonces vamos a hacer un entrenamiento. Ya hicimos el training, identificamos las 4 clases, cierto, vegetación, cultivos y demás. Entonces vamos a hacer la clasificación. Para la clasificación vamos a escoger la de máxima probabilidad, ¿sí? Podemos ser utilizando las macro clases, ¿sí? Que es este MCD. Entonces aquí verificamos. Como aquí me estaría identificando con el amarillo, recuerden los suelos desnudos, con el con el morado lo que eran. Recordemos los otros cultivos. Aquí cuál es el tamaño, cierto, que queremos darle. Entonces si nos paramos acá, seguramente hará una clasificación de un tamaño un poco mayor de escena, ¿sí? Identificando vegetación, suelos desnudos y otros cultivos. Aquí es una forma de ver esos entrenamientos. Entonces cuando ya hemos comprobado, le vamos a dar, ¿sí?, que correr y él me va a decir dónde lo voy a guardar. Entonces ya dentro de QGIS voy a crear otra carpeta que se llame clasificación de coberturas. Clasificación de coberturas, señalamos acá, aquí le vamos a poner clasificación sin tildes, guardar, y esperamos mientras él hace ese preprocesamiento, ¿sí?, donde me va a identificar durante toda la escena cómo se encuentran esas 4 clases, dónde se encuentran y cómo se encuentran. Recordemos que mínimo debemos identificar entre 3 o 4 clases. Recuerden que yo identifiqué agua, vegetación, suelos desnudos, pero también podríamos identificar construcciones y carreteras. En este caso no habían en mi área de estudio, pero identifiqué otra que se llamaban cultivos, ¿sí?, o pueden identificar otra que se llame zonas de transición. Y dentro de cada una de ellas hay agua, pues que puede corresponder a un río, cierto, puede corresponder a un lago o demás. Construcciones pueden ser grandes o pequeñas construcciones, vegetación, entonces aquellos bosques, suelos desnudos donde no se encuentra la vegetación, cultivos como esas zonas diferentes entre vegetación y suelos desnudos, y zonas de transición. Bueno, zonas de transición podría ser de tipos de cambio de densidad de cobertura, donde podemos encontrar coberturas con una altura mayor y una densidad considerable. Y lo otro que hicimos hoy entonces fue cambiar esa resolución de 30x30 a una resolución de 15x15. Y vamos a esperar mientras realiza el proceso en QGIS, ¿sí?, mientras lo está realizando. Entonces ya aquí terminamos la clasificación. Había un campo virtual que se había hecho de una clasificación previa, ¿sí? En un momento apago acá. Estos son los polígonos de entrenamiento que realicé. Entre más polígonos,
mayor exactitud a la hora de clasificación. Esa fue una clasificación previa y esta fue la clasificación a toda la imagen, ¿sí? A toda la imagen satelital. Obviamente se va a demorar un poquito más, por lo que la realicé a toda la escena. Recuerden que ustedes lo van a realizar únicamente a la vereda. Bueno, ahí identificó cuerpos de agua, zonas de vegetación, cultivos en transición y suelos erosionables. Bueno, para que tengan en cuenta. Ustedes deben realizar este ejercicio, este ejemplo, no a toda la, pues no se debió haber realizado a toda la escena, sino únicamente a una vereda o un municipio. Entonces, ¿cómo va a ser el taller parcial? A partir de esta explicación, lo que ustedes van a hacer es un mapa de comparación de un mismo área de estudio, sea vereda, sea municipio que escojan ustedes, donde van a hacer esa clasificación de coberturas a través del Semi-Classification Plugin, pero para dos épocas diferentes. Entonces puede ser 2020-2010 o 2015-2020, ¿sí? Ya como con el video de Daniel se explicó cómo se descargaban productos, ¿cierto? Productos específicamente de Lanza, no de, aquí escogen Lanza. Ustedes ya vieron los videos y no tuvieron ninguna duda, entonces se deben entregar un mapa de comparación de coberturas entre el 2 años específicos que hayan ustedes elegido, ¿sí? Y pueden convertir esto a vectorial. Esto es un raster, pueden convertirlo en vectorial, ¿sí? Pueden convertirlo en vectorial y mirar los porcentajes de áreas. Bueno, entonces ese taller parcial para el segundo corte entonces va a ser la comparación para un área de estudio de dos imágenes Lanza de dos épocas diferentes, haciendo esa clasificación de coberturas. Bueno, espero les haya sido de utilidad y hasta una próxima.